Buenas tardes. Con motivo de celebrarse el 20 de noviembre el Día de la Soberanía Nacional en nuestro país, el Centro de Estudios Cívicos de Córdoba quiere referirse, en este caso, en este video breve, como son todos los nuestros, al problema que representa hoy la llamada globalización con respecto a la soberanía de los estados modernos. La globalización significa la creciente interdependencia de todas las sociedades entre sí, promovida por el aumento de los flujos económicos y catapultada por la tercera revolución industrial o tercera ola, que facilita que estos flujos puedan ser realizados en tiempo real. La globalización puede ser entendida como una nueva fase de expansión del sistema capitalista que se caracteriza por el aumento del comercio internacional, la aparición de elevadas tasas de desempleo, la formación de polos económicos regionales y el impacto de la nueva revolución tecnológica que facilita el masivo transporte aéreo de personas y el turismo de masas. Pero no solo los mercados globales atacan la primacía de los estados, sino también el tráfico de armas, el narcotráfico, los flujos migratorios y los problemas del medio ambiente, cuya posible solución requiere de cooperación e interdependencia. La globalización limita las opciones de los actores nacionales, sean estos países ricos o pobres. Ese es un fenómeno que no puede ser desconocido. Hay una simultaneidad de tres tendencias: la interdependencia creciente entre todos los países, la transición hacia formas productivas automatizadas y la hegemonía del capital financiero. Ahora, se trata este fenómeno de provocar una resignación, o podemos hacer algo por encontrar alternativas para dilucidar estos interrogantes. Se hace necesario, en primer lugar, distinguir la globalización como proceso y como ideología. Como proceso, dijimos, se trata de una serie de tendencias y nuevas realidades promovidas por el cambio de las condiciones materiales de una nueva fase capitalista. Pero como ideología, forma parte de una interpretación de dicha globalización que busca asimilarse a modernización e identificar sus requerimientos con las orientaciones y valores del llamado capitalismo salvaje o sin frenos. De manera que cualquier intento de regulación aparece como retrógrado, dirigista, etc. La globalización de esta manera se constituye en una ideología que justifica el único camino, o por lo menos el mejor. La globalización como ideología se produce cuando los sujetos y los actores principalmente beneficiados que la impulsan la asocian con la interpretación que racionaliza sus propios intereses. Entonces, parecería que la globalización ha dejado de ser un medio y se ha convertido en el objetivo principal, no solo de las empresas, sino también del Estado y de la sociedad en su conjunto. Veamos en forma breve pero concisa algunos aspectos que están involucrados en este problema, en este fenómeno novedoso. En primer lugar, la doctrina clásica siempre consideró al Estado una sociedad perfecta, a semejanza de la Iglesia en el plano espiritual. En el plano terrenal, el Estado se considera sociedad perfecta por tener en sí misma todos los elementos necesarios para lograr su propia perfección. Esto ha sido cuestionado por algunos intelectuales, considerando que en la actualidad ya no es una sociedad perfecta el Estado, porque en la mayoría de los casos, excepto las grandes potencias, no tienen los estados en sí mismos
todos los elementos necesarios para obtener el bien común. Esto fue respondido hace tiempo por el doctor Vidal Campos, brillante constitucionalista argentino, que explicaba: tener en sí los elementos necesarios no significa que los tenga necesariamente dentro de su territorio, de sus límites geográficos, sino que pueda conseguirlos, aunque sea fuera de su territorio. Y esto es lo que ocurre habitualmente con algunos países desarrollados. El ejemplo típico es Japón, un país sobrepoblado, muy pobre en recursos naturales y sin embargo es una de las potencias mundiales, porque posee suficiente producto bruto como para estar en condiciones de adquirir los elementos que necesita y que no puede obtener dentro de su propio territorio. Algo similar ocurre con varios países árabes, por ejemplo Arabia Saudita, que tienen un territorio desértico con muy pocas posibilidades para la agricultura o la ganadería, por ejemplo. Tampoco poseen minerales, pero sí tienen abundante petróleo, y eso les permite adquirir todo lo necesario para vivir con el mayor confort posible. Es decir, que hoy, desde este punto de vista abstracto, teórico, conceptual, el Estado sigue siendo una sociedad perfecta. En realidad, la única sociedad, el único instrumento del que dispone la mayoría de los países para defender sus propios intereses. Lo que sí puede aumentarse o no, en el caso de los estados, es el poder en sí mismo. Es decir, ¿qué queremos decir con esto? Que la soberanía, tan mentada, repetida incansablemente, no es nada más que una cualidad del poder del Estado que lo hace irresistible dentro de un territorio determinado. Tiene supremacía el Estado, exclusivamente el Estado federal. Por eso, en nuestro caso, que es un Estado federal, no son soberanas las provincias ni los municipios, que sí gozan de autonomía, es decir, la facultad de dictar sus propias leyes, pero nunca de soberanía. La soberanía implica la máxima autoridad y no estar sometida a otra normatividad de nivel superior. Pero dijimos, lo que sí puede disminuir o aumentar es el poder propiamente dicho, que es la capacidad efectiva de hacer cosas y de solucionar problemas. Esto no cabe duda que desde hace varias décadas la mayoría de los países, incluso los poderosos, se ven obligados a buscar de alguna manera mitigar los efectos que implica el gran comercio internacional, las presiones de las empresas multinacionales y la acción de otros estados similares, así como la intervención a veces indebida de organismos internacionales. Todas esas cuestiones, todos esos problemas, de alguna manera afectan la independencia, que es decir, la posibilidad de actuar por sí mismos sin estar sometidos a otros condicionamientos, que siempre van a existir, pero no al punto de hacerlos de manera tan efectiva que sea imposible manejarse a sí misma. Desde el punto de vista jurídico, fijémonos que tanto las Naciones Unidas, que es un conglomerado, una confederación de estados soberanos, como la Unión Europea, que replica para una región específica estas mismas características. Ninguna de ellas puede llamarse un superestado, ni las Naciones Unidas ni la Unión Europea. Y un ejemplo reciente lo hemos tenido con esto que se dio a llamar Brexit, es decir, la renuncia, el alejamiento de un país de los fundadores de la Unión Europea, como fue Gran Bretaña, que utilizando lo que estaba previsto en el artículo 50 del propio Estatuto de la Unión Europea, la abandonó, pese a que implica determinados perjuicios para su economía. Pero consideró Gran Bretaña que era conveniente efectuar este paso para
retomar la independencia absoluta en algunos temas, por ejemplo, la posibilidad de rechazar inmigrantes que no desearan que llegaran a sus costas. La globalización, entonces, bien mirada, nos permite reservar cuotas significativas de poder, por supuesto, de acuerdo a la envergadura que tenga el Estado respectivo. Sobre esto ha escrito en forma interesante el economista Aldo Ferrer, economista argentino fallecido ya, que hablaba sobre un concepto nuevo, el de la densidad nacional, que es la calidad de la respuesta a los enfrentamientos a que se ve obligado el Estado moderno con todos estos condicionamientos que reciben del exterior. Y concretamente con respecto a esto debemos decir que el principal problema argentino es que muy relativamente podemos hablar de la soberanía en la actualidad, porque desde hace muchos años, podríamos decir con exactitud desde hace 50 años, el Estado no funciona exactamente como debería hacerlo, como debe actuar todo Estado moderno, que se caracteriza por tener tres facultades principales: la integración social, el planeamiento y la conducción. De modo que, si no se dan concurrentemente estas tres funciones, un Estado prácticamente ha dejado de existir, aunque conserve sus formalidades constitucionales, su bandera, su escudo, etcétera, su constitución, pero no, en la práctica no funciona como tal, sí como un gobierno independiente de otros, pero el Estado, propiamente dicho, no funciona o funciona muy mal. Ese es exactamente el caso argentino, que no llega a constituir lo que se llama modernamente en la sociología un Estado fallido, como es el caso de Haití y otros de América, pero que obviamente no cumple esas tres funciones. La primera función básica, la integridad o la integración social, equivale a la concordia, a la amistad social, al mínimo orden que debe existir en toda sociedad. Ya San Martín alertaba hace 2 siglos en la Argentina que no puede existir una sociedad donde no hay orden. Y ese es el caso, lamentablemente, de la Argentina moderna. Existe una anomia, una falta de leyes o no cumplimiento de las leyes, que se traduce en la expresión habitual de grieta, una división en sectores dentro de la sociedad que en muchos casos ya no se reconocen como hermanos, no se reconoce como perteneciendo a una misma comunidad. Recordemos algunos datos muy simples. En este momento en la Argentina hay 70.000 prófugos. 70.000 prófugos. Sin contar esos miles que fueron liberados por la justicia con el argumento del COVID durante esta pandemia. Además, uno de los planes sociales más conocidos, el IFE, se detectó a principios de año que había sido cobrado indebidamente por 2.800.000 personas que fraguaron documentación y no fueron detectadas por las autoridades previsionales. Tampoco existe planeamiento desde hace muchos años en la Argentina. Concretamente, hace 44 años que dejó de existir no solo el planeamiento como conjunto de programas aprobados por el Estado, sino que tampoco existe un órgano específico dedicado a esta actividad imprescindible de gobierno en el mundo moderno, que es el planeamiento. Y finalmente la conducción. Habría mucho para opinar, pero digamos en forma muy resumida. No existe un mando unificado desde hace muchos años en la Argentina. Eso hace que
las disposiciones son contradictorias, irracionales, sin mencionar la situación actual, que es realmente atípica, diríamos enfermiza. Pues es un gobierno bipolar entre un presidente y una vicepresidente que eligió y designó con el dedo al actual presidente de la nación. Eso origina una situación imposible de resolver mientras no haya un acuerdo preciso, formalizado entre ellos y ante la sociedad, puesto que hay un principio básico en la organización que es el de la unidad de mando. Ya los primeros padres de la ciencia de la administración decían que es imposible que un organismo funcione correctamente si hay más de un jefe que simultáneamente da órdenes contradictorias. Bueno, esa situación hace que en la Argentina estemos realmente muy enfermos, atacados por este mal endémico desde hace muchos años, que es la falta de un Estado bien organizado. Si no está organizado y no cumple las tres funciones básicas mencionadas, no podemos hablar de eficiencia, mucho menos de eficacia. Para citar otro antecedente, y que veamos que no debemos tener miedo ante los fantasmas creados por algunas ideologías que pretenden señalar que la globalización es irresistible. Nos referimos a Jacques Attali, un famoso intelectual francés, que publicó en el año 2011 un libro titulado ¿Quién gobernará el mundo mañana?, en el que preconizaba la unificación de la humanidad bajo la dirección de un gobierno planetario. Y decía textualmente en este libro: primeramente, hay algo que puede hacerse en 24 horas: fusionar el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, el grupo G20, que se acaba de reunir en Roma, y el Comité Monetario del Fondo Monetario Internacional, es decir, las tres instancias claves. Es muy simple, dice Attali. Ninguna nación está a la altura de los problemas mundiales. Lo único que podría estarlo es un Consejo de Seguridad planetario, con un verdadero poder ejecutivo planetario. Eso ocurrirá. La única cuestión es saber si ocurrirá luego de una catástrofe o en lugar de una catástrofe. Hasta aquí la cita de este libro de Jacques Attali. Pero resulta que han transcurrido 10 años desde este anuncio del intelectual francés y no se ha concretado ese gobierno mundial que él preconizaba, auspiciaba. No existe el gobierno mundial. Existen sí poderes inmensos de todo tipo, comenzando por las grandes potencias, que entre sí de alguna manera se van equilibrando, no digo anulando, pero equilibrando y permitiendo entonces que países medianos como el nuestro puedan perfectamente sobrevivir en medio de este caos planetario que todavía existe más allá del deseo de algunos internacionalistas. Es posible entonces encontrar la salida, en el caso argentino o de otros países similares, de la crisis grave, especialmente económica y social, pero en la medida en que funcione el Estado. Por lo tanto, como conclusión de esta breve intervención nuestra de hoy, mientras no funcione el Estado es imposible, por lo tanto, que haya soberanía, que es una simple cualidad del poder del Estado. Por consiguiente, si queremos retomar la soberanía que tuvimos hace 200 años y en el transcurso de nuestra historia en varias oportunidades, que fue reconocida por otros países, incluso grandes potencias, como ocurrió en la Vuelta de Obligado, que pese a ser una derrota táctica, terminó siendo una gran victoria diplomática de la Argentina. Culminó pocos años después de la Vuelta de Obligado con la orden que dio Su Majestad Británica para honrar el pabellón argentino desde una nave británica con 21 cañonazos.
reconociendo la plena soberanía argentina que había sido discutida o negada por la fuerza de las armas y que culminó o que tuvo su momento más importante, esa lucha bélica, en el famoso combate de la Vuelta de Obligado. Que este 20 de noviembre entonces nos sirva ese ejemplo de nuestro pasado glorioso como acicate para que, restaurando el Estado argentino, podamos en nuestro país volver a tener un Estado soberano. Les agradezco la atención y seguiremos comunicados por esta vía desde el Centro de Estudios Cívicos, continuando con nuestra tarea modesta de opinar e intervenir en los grandes debates nacionales. Muchas gracias y hasta pronto.